Bienvenidos aventureros y exploradores. Preparaos una bebida, colocaros vuestros auriculares y bajad la intensidad de la luz. Buscad vuestro mejor asiento y poneos cómodos, porque esto está a punto de comenzar. Bienvenidos aventureros, acompañadme un día más. Hoy nos zambulliremos de lleno en una serie de casos. Permitidme que os presente hoy el caso Aquelarre, un conjunto de investigaciones y casos sobre un misterioso aquelarre de brujas. Ruego a aquellas personas más sensibles que se abstengan a escuchar lo relatado a continuación. Es curiosa la forma en la que comencé esta investigación. En diversos casos encontré un extraño símbolo. En todas y cada una de las veces que lo encontré, el caso estaba estrechamente vinculado con el símbolo y las extrañas circunstancias que la acontecían. Es aquí donde decidí comenzar con la investigación. La primera vez que lo vi fue en el caso Portales, escondido justo tras el espejo. La segunda vez que lo vi fue en el altar, en el caso Herencia. Revisando mis casos anteriores, pude ver una relación con el símbolo en otro de mis casos, donde encontré una figura de un macabro libro con este símbolo grabado en la portada. La información relacionada pertenecía al caso El árbol del hombre ahorcado. Todo un año pasó antes de encontrar una pista con la que continuar investigando. Un muy buen amigo mío se encontraba trabajando en un prestigioso museo, el Museo Británico, en Londres, Inglaterra, donde se les mandó una extraña formación rocosa de formas rectangulares. En un principio, un antiquísimo altar de piedra, del cual tenían que limpiar y separar las costas rocosas de la verdadera forma del altar. Después de limpiarlo, lo que encontraron fue un altar con bonitas tallas. En el centro de la mesa, el extraño símbolo: la calavera de un gran carnero con una corona encendida de una negra llama, pintado sobre un pentagrama y rodeado por un círculo. En el interior de este, dos raros símbolos. Cuando me lo contó, no tardé en darme cuenta de que se trataba del mismo símbolo. Junto al altar encontraron un cofre casi deshecho, con un grabado escrito sobre el metal. Estaba escrito en un inconfundible latín, y su traducción dice así: aquellos que aprecian la vida, absténganse de abrirlo, pues este cofre pertenece a los Yaijin de Amodaz. El cofre estaba lleno de agujeros. Si alguna vez hubo algo dentro, desapareció hace mucho. Como loco, comencé a repasar los archivos históricos,
que contuvieran alguna relación con todo esto, pero tan solo encontré unas declaraciones, desvaríos y elucubraciones de un pobre loco interno en un antiguo hospital psiquiátrico. La mayoría de la información estaba borrosa o eliminada de los textos, pero nombra a los Yoijin de Amodad como una secta satánica, fieles servidores de su señor Galordan, amo y señor de las tinieblas. A raíz de esta nueva información, continué mi investigación con esos nuevos términos. Encontré miles de informes psiquiátricos, de los cuales separé los que tenían una verdadera relevancia. El primer caso que pude encontrar fue uno escrito en el siglo VIII, encontrado en el Hotel Dieu, situado en París, que en realidad se trataba de un centro hospitalario, de hecho el más viejo del mundo, el cual abrió en el siglo VII. El informe estaba escrito por un médico que servía en ese hospital. Una mujer llegó al hospital con 100 cortes superficiales. Sufría un fuerte delirio que la atormentaba. El informe estaba escrito bajo la declaración original de la mujer. Me raptaron por la noche. Me taparon la cabeza. Me ataron desnuda en un poste de madera sobre una curva bañera metálica. 9 hombres encapuchados me cortaban con un pequeño cuchillo en forma de gancho. Lo hacían mientras recitaban un turbio cántico oscuro. La bañera se llenaba con mi sangre. Separaron la bañera y se colocaron en círculo alrededor de ella, recitando unas extrañas palabras. Después se clavaron el cuchillo en la garganta. Cada uno de ellos desapareció, quedando tan solo la túnica. De la sangre acumulada brotaba un horrible ser deforme, con un aspecto humano. Se acercó a mí mirándome con una fría mirada de desprecio. Tenía unas uñas largas y duras con las que cortó mis ataduras. Me agarró de la barbilla, acercando sus grotescos labios hasta mis oídos para susurrarme: Ve y cuéntale a todos lo que has visto, pues la verdad y la mentira se entrelazarán entre miradas y señales furtivas. La incredulidad y el desprecio se alzará como pilares ante ti. Una escalofriante declaraciones perdidas y separadas del mundo ante la locura. Encontré otro informe, esta vez algo más reciente. En el año 1500, el primer manicomio del mundo, construido en Valencia, España. El paciente sostenía ser el líder de un culto ancestral. Su señor Galordan le enseñó una vez su majestuosa apariencia en el mundo de los sueños. Una enorme criatura con unas membranosas alas, una pálida piel grisácea, con el cuerpo envuelto en tatuajes. De la cabeza unos astados cuernos inclinados, sobre los que sostenía una corona con unas llamas negras. Solía decir con frecuencia que con su fe da fuerza a brujas y hechiceros. Sus conjuros encadenarán las almas y con ellas abrirán la puerta de entrada al mundo. Por último, encontré un diario, escrito por un buen psiquiatra. El diario fue escrito en 1920 por el Dr. Henry Albert. Tenía
periódicas sesiones en un psiquiátrico con un paciente llamado Patrick Owen Graham, un escocés altamente desquiciado, sobre el que escribía en su diario. ...19 de enero de 1920... El paciente ha comenzado a hablar hoy por primera vez. Susurraba continuadamente: el libro tiene la culpa. No sé qué quiere decir el paciente, pero un enorme trauma los mantiene cautiva en el pasado. 3 de marzo de 1920. Ya han pasado aproximadamente 2 meses. El paciente ha mejorado. Su mirada ya no está perdida en el vacío y comienza a coordinar lo que dice. Algo que me dijo el paciente me ha perturbado. En mitad de la sesión, el paciente se trabó durante un instante. Parecía hablar con alguien, tal vez un recuerdo de su pasado. Temblaba como un flan. Lo que dijo era duro de asimilar. El sacrificio fue correcto. Le saqué las tripas, corté su hígado y se lo di de comer mientras aún continuaba con vida. La culpa no fue mía. La culpa es del libro. 20 de marzo de 1920. Llevo varias semanas intentando hablar del incidente de aquella sesión, pero aquel paciente dice no recordar nada. 6 de abril de 1920. El paciente hoy ha recordado algo, una especie de fiesta. Estaba con un grupo al que le llamó Jaijin de Amodath. 1 de mayo de 1920. Hoy el paciente ha recordado algo que definitivamente le perturba. Está en estado agresivo, intenta huir continuamente y agrede a todo el que se le acerca. Se le ha sedado. Esperemos que este comportamiento remita. 4 de junio de 1920. El paciente se recuperó. Sus conversaciones son más largas e intensas, sus recuerdos más firmes, aunque el paciente no quiera hablar claro. Creo que era miembro de una secta al que le obligaban ciertas cosas perturbadoras. El trauma puede provenir de este hecho. Esperemos hasta que el paciente cuente más. 9 de julio de 1920. Sus sesiones se comienzan a tornar tristes y lúgubres. Sus recuerdos son perturbadores. Hoy se ha abierto. Dice ser perteneciente a una extraña secta llamada Jaijin de Amodath. Sirven al culto de Calordan, señor de las tinieblas. Un demonio primigenio que tomó forma y fuerza gracias a la rabia, el odio, la envidia y la crueldad del hombre. Tienen un negro libro sin nombre en las portadas, con el que le rinden culto, llamado la Biblia Negra de Calordan. Se llama a sí mismo como un dios oscuro. El libro contiene su historia, además de contener unos macabros oscuros hechizos rituales que harían palidecer al mismísimo Necronomicon. Nunca en mi vida había pasado tanto miedo. Después de 4 horas desde la sesión, aún sigo temblando. 3 de septiembre de 1920. El 4 de agosto, el paciente me hablaba de sus sueños. Él caminaba por un área devastada y consumida por el fuego. Unas criaturas revoloteaban cerca de él. El suelo quemaba.
El calor era intenso. Sentía un mareo que doblaba su visión, que se emborronaba con el tiempo. Sentía como si se viera a sí mismo desde fuera, con un limitado control de su cuerpo. Desde entonces sus sueños han aumentado de intensidad. Comienza a dar síntomas de perturbación extrema. La ansiedad y el estrés son altamente tóxicos. Padece de fuertes terrores nocturnos que le mantienen la noche en vela. A partir de hoy se le está suministrando potentes somníferos. 5 de octubre de 1920. Me siento extraño. Es como si algo me hubiera metido en el cerebro. Me cuesta respirar, me cuesta pensar. Mis pensamientos son turbios y me siento mareado durante todo el día. Mis noches son horribles. Padezco de dantescas pesadillas. Cuando despierto, aún permanecen mis pensamientos. Es como si al despertar, durante un corto periodo de tiempo, aún siguiera dentro de la pesadilla. Creo que las continuas sesiones con mi paciente me están perturbando a mí también. Lo que cuenta es muy difícil de asimilar. Después de tantos años en la profesión, aún me asombro de lo que algunas personas tienen en sus cabezas. 11 de noviembre de 1920. Hoy el paciente me agarró del brazo. Experimenté algún tipo de experiencia extracorpórea. Mi alma se separó de mi cuerpo y el paciente me arrastró hasta el mismísimo infierno. Un inhóspito cráter humeante, una quemada tierra árida. El aire era difícil de respirar. A mi alrededor unas sombras se reían torturando, mientras los gritos agónicos perturbaban mi mente. Las atrocidades que vi trastornan mi mente. 21 de diciembre de 1920. Viene a por mí. Sé que viene a por mí. Lo siento en mis carnes. Se huele la maldad en el aire. La oscuridad criatura reclama mi alma. Esta noche no podré eludirlo. Es la noche más larga del año. El demonio está en la plenitud de su fuerza. Esta noche escaparé de sus oscuras garras. De una vez por todas. Dicen que este diario fue leído por muchos. Algunos de ellos entraron en un estado de locura transitoria. Sus mentes fueron quebradas por las terroríficas palabras de este diario. El día 22 de diciembre de 1920 encontraron al doctor muerto en su despacho. Se había pegado un tiro con un viejo revólver. Lo más turbio
de todo esto es lo que había escrito en el diario. 22 de diciembre de 1920. Ni estando muerto podrás librarte de mí, pues veo el oscuro miedo en tu corazón, y con ello me hago más fuerte. La letra no correspondía con la del doctor. El paciente robó 4 cuchillas de afeitar, se las tragó para tener una sangrienta muerte agónica y lenta. Hoy no habrá conclusiones, ya que el caso aún no ha concluido. Tan solo es el comienzo de largos años de investigación. Aventureros, espero que hoy hayáis podido sentir el verdadero terror. Preparaos, pues lo que viene podría romper vuestras mentes. Nos vemos en el próximo caso.